¿Qué tal si me acompañas el día de hoy? Y quiero que podamos leer juntos un pasaje en la escritura que está en Juan 4, versos 46 al 54. Quiero invitarte que me puedas acompañar y vamos a leer esta historia juntos. ¿Qué tal si te pones de pie hoy y la leemos juntos? ¿Te parece? Puedes leer también en pantalla la misma versión que estoy leyendo, que es la Nueva Biblia de las Américas, y a la de tres vamos a leerla juntos. Y pongamos atención para tratar de ir imaginando en nuestra mente esta historia que estamos por leer, ¿verdad? Dice Juan 4:46, entonces vino otra vez Jesús, vamos, otra vez juntos, ¿va? Una, dos, tres. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó: ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Tal si de pie oramos hoy. Jesús, gracias porque tu presencia está en este lugar y hemos venido a adorarte, Señor, y tú has estado aquí moviéndote, Padre. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas a Jesús real para nosotros, que podamos reconocer quién es Él y que nuestra fe y confianza puedan ser depositadas en la persona de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a Cristo para morir por nosotros y que en Él recibamos vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me puedes tomar tu asiento? El día de hoy he titulado este mensaje 30 kilómetros de fe. Digo conmigo, 30 kilómetros de fe. ¿Quién ha caminado 30 kilómetros alguna vez en su vida? Yo creo que nadie aquí hemos caminado eso, ¿verdad? Nos hace falta un poquito, pero ese es otro tema, ¿va? Hoy estoy continuando y hemos estado desde la semana pasada comenzando con una serie de mensajes alrededor del libro del Evangelio de Juan, pero específicamente a través de lo que este evangelio llama las señales de Jesús. En el Evangelio de Juan hay 7 señales que el autor de este Evangelio en Juan 20 escribe y dice que estas señales fueron escritas, fueron compartidas para que cuando nosotros escuchemos el testimonio de ellas, por medio de estas señales podamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías y que al creer en Él recibamos vida en su nombre, recibamos la vida de Dios. Entonces Él escogió 7 señales que quería compartir con nosotros y que considera que cuando nosotros las leemos, eso produce una clase de fe diferente en nuestras vidas, que trae la vida de Dios, que trae la vida de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos quieren experimentar la vida de Dios? No la vida que a veces tenemos, ¿verdad?, cargada con ansiedades, con distracciones, sino la vida de Jesús, que Jesús la describe como vida abundante en paz, en plenitud y en gozo para cada uno de nosotros. Y cuando creemos en Jesús, Él imparte esta vida. Entonces la semana pasada estuvimos leyendo y estudiando la primera señal que aparece en el Evangelio de Juan, que es la señal cuando Jesús convierte el agua en vino. Y hoy estamos aquí escuchando esta historia, que esta es la segunda señal que Jesús hizo. Y yo quiero que podamos poner atención a esta historia y permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos revele más de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a conocer más a Jesús, a seguirlo? Entonces quiero que puedas leer conmigo. Esta historia comienza en un momento en el cual había un oficial del rey. Quiero que pongas atención que esta persona, por supuesto,
por el puesto que tenía, era una persona que contaba con dinero, una persona que contaba con poder, con recursos, con prestigio, estatus, si lo queremos llamar de esta manera. Pero todo su dinero, todo su estatus, toda la posición que él tenía, no le sirven para nada cuando él llega a un momento de profunda crisis y necesidad, que es que su hijo estaba al borde de la muerte. Y el escritor de esta palabra nos dice que este hombre entonces sale del lugar donde él vivía en Capernaum y se dirige hacia Caná de Galilea, donde Jesús estaba. Este era un camino de más o menos 30 kilómetros de distancia que ellos tenían que tomar a pie, ¿verdad? En la mayoría de los casos, para poder llegar hasta donde Jesús estaba, porque este hombre tenía una necesidad profunda en su casa y sabía, su corazón lo estaba inclinando a entender que tal vez en Cristo Jesús podía encontrar la respuesta que él estaba necesitando. Este hombre tenía un hijo que estaba a punto de morir en casa y que era tal la desesperación que él incluso tomó el riesgo de dejar a su hijo irse sin estar seguro si tal vez en ese camino su hijo moría y no iba a poder estar los últimos minutos de su vida con él. Pero en la desesperación lo llevó a tomar ese riesgo para buscar a Jesús, del cual él había escuchado que podía tener una respuesta y un milagro para su vida. Y él se va a este lugar y dice que llega a la ciudad de Caná de Galilea, donde justamente fue el lugar donde fue la boda en la cual Jesús convirtió el agua en vino, la primera señal. ¿Cuántos recuerdan eso? Y me gusta cómo se destaca que es justamente en la misma ciudad donde suceden las dos primeras señales de Jesús, porque para mí esto nos muestra algo muy importante. La primera señal de Jesús fue una boda en Caná, un momento de gozo, un momento de alegría, ¿verdad? Un momento de celebración, y Cristo se reveló a las personas en ese momento de gozo y celebración. Pero la segunda señal de Jesús fue exactamente en la misma ciudad, fue exactamente en el mismo punto, pero ya no era una celebración, sino ahora que estábamos en un momento de desesperación. Un momento en el cual un padre llega porque su hijo está a punto de morir, pero que también en esa situación Jesús revela quién es Él para nosotros. Y te digo todo esto porque algo importante que hay que reconocer es que nosotros somos invitados a conocer a Jesús en nuestros momentos de mayor alegría, de mayor gozo, cuando todo parece estar bien. ¿Y a cuántos nos gusta conocer a Jesús en esos momentos? Y dice, wow, Señor, cómo me has bendecido, Dios. Gracias por esta vida que me has dado, ¿verdad? Pero también Jesús nos invita a aprender a conocerle en los momentos de desesperación, en los momentos de crisis, de tristeza, porque ahí también Jesús se quiere revelar a nosotros. Es más, yo creería y te diría que nuestro conocimiento de Jesús es incompleto si solo lo hemos conocido en los momentos alegres o fáciles o sencillos. Porque también hay mucho de Cristo que necesita ser revelado y que podamos conocerlo cuando lo experimentamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Jesús en Caná tuvo una revelación de su persona tanto en un momento de celebración como una boda, como en el momento de más ansiedad de un padre en el cual su hijo estaba a punto de morir. Y tal vez aquí los que son padres, los que han tenido hijos, han podido experimentar cómo se siente cuando uno está viendo a su hijo sufriendo, ¿verdad? Cuando se le enferma el hijo o cuando tal vez algunos han llegado a este punto de sentir que está a punto de morir su hijo. Sabes que yo me acordaba cómo los primeros años que mi hijo Samuel pues nació, ¿verdad? Sus primeros años de vida, yo no sé si soy el único loco que le pasaba, pero constantemente uno le revisa si está vivo el hijo. O sea, como que lo duerme y eso, pero como uno como que lo ve y duda, ¿verdad? ¿Estará vivo todavía? Y va y le pone la manita, va como en la nariz, en la boca, y dice, sí, sigue respirando, va. Yo le ponía la mano en el corazón y, sí, está latiendo el corazón, sigue vivo, ahí como que ya uno descansaba. ¿Soy el único loco o hay más gente aquí también que así le pasaba con? Como que uno siempre está queriendo asegurarse que está vivo el hijo, ¿verdad? Pero sabes que yo recordaba al leer esta historia un momento en el cual un día, igual nuestro hijo Samuel teniendo más o menos 1 año de edad, una mañana él se despierta normal, estábamos con él y de repente no entendemos, pero él comienza a sudar, pero de una manera excesiva, ¿verdad?
empieza a sudar mucho, todo su cabello se empezaba a ver como húmedo, la ropa y todo, y de repente lo agarramos y él pierde la conciencia y se desmaya. Y no saben cuánta angustia nos dio, ¿verdad? Ese momento a Cindy y a mí, en el cual vemos cómo nuestro hijo se estaba perdiendo la conciencia. Lo subimos al carro y nos fuimos directo al hospital, ¿verdad? En un camino un poco largo, entonces pasamos varios minutos con él. En el carro de repente como que reaccionaba, pero volvía a perder la conciencia y todo. Y estábamos desesperados, o sea, no sabíamos qué le estaba pasando. Gracias a Dios, al llegar al hospital, él empezó poco a poco a recuperarse, ¿verdad? Ahí lo ayudaron a reanimarse, a estar tranquilo. Y nunca quedó tan claro qué fue lo que le pudo haber sucedido y provocado eso, pero realmente recordar la angustia que sentíamos en este momento de ver a nuestro hijo que perdía la conciencia, que no sabíamos cómo ayudarlo. Yo creo que son momentos de crisis, de ansiedad que a veces experimentamos, ¿verdad? Y algunos tal vez no lo han experimentado en el caso de ver a un hijo pasar por enfermedad o por dolor, pero todos nosotros hemos pasado por diferentes crisis y momentos de desesperación en los cuales sentimos que no salimos, sentimos que nuestras emociones están al borde, están al límite, sentimos que nuestro cortisol está como aquí arriba todo el tiempo, ¿verdad? Estamos desesperados y necesitamos urgentemente una respuesta. ¿Quién se ha sentido así alguna vez en su vida? Tal vez incluso para algunos hoy, estos días, esta temporada de sus vidas ha sido una temporada de mucha desesperación, de crisis, de ansiedad, de dificultad. Y yo he visto que los momentos de crisis en nuestra relación con Dios pueden provocar dos cosas. O uno toma una actitud de ofensa hacia Dios, en la cual le dice: Señor, pero ¿por qué me permites a mí pasar por esto? Yo no me lo merezco, ¿verdad? Y podemos dar como en esta actitud: yo pensé que tú me amabas, que tú eras bueno, y cómo veo tu bondad en todo esto. Y esa actitud lo que va haciendo es que la crisis nos aleja de Dios, nos aparta del Señor. Pero también nosotros podemos tomar una actitud diferente y llevar toda nuestra ansiedad, llevar toda nuestra desesperación, llevar toda nuestra crisis delante de Jesús y permitir que ese momento de desesperación y crisis, más que alejarnos de Dios, sea una oportunidad para acercarnos más a Jesús. Y sabes que hay gente que dice que la crisis es el gran ecualizador de la humanidad, porque este hombre era un hombre rico, prestigioso, con poder, y cuando no estamos pasando por crisis parece que hay diferencias entre las personas, que hay alguien rico y hay alguien pobre, alguien poderoso, alguien marginado, ¿verdad? Alguien popular y alguien que nadie quiere. Pero cuando una persona pasa por crisis, todo eso no importa. Cuando alguien está enfermo, la misma enfermedad puede tocar al rico y al pobre. Cuando alguien pasa por dolor, el mismo dolor emocional puede tocar igualmente al poderoso y al marginado. Y es como que las crisis nos llevan a un punto de darnos cuenta que todo lo terrenal que tenemos no simboliza realmente nada, porque en los momentos de más desesperación en nuestras vidas nos damos cuenta que lo único que todos necesitamos y que puede satisfacer ese dolor interno es Jesús. Por eso Jesús es la respuesta para aquel que es rico, para aquel que es pobre, para aquel que tiene poder, para aquel que es marginado, porque estos momentos de crisis nos revelan que nada de eso importa. Nada de eso significa algo en lo cual podemos depositar nuestra confianza, porque lo único inconmovible es Cristo Jesús. Y a veces no es que Dios provoque las crisis, pero sí Dios puede utilizar esos momentos para sacarnos de muchos escondites, para sacarnos de las cosas en las cuales sentimos que hemos depositado nuestra confianza y llevarnos a los pies de Cristo. Quiero que le pase al que está junto: los momentos de crisis son oportunidades para acercarnos a Jesús. No permitas que la desesperación te aleje de Jesús, más bien permite que te acerque a Él. Pregúntale al que está junto: ¿cómo reaccionas normalmente ante la crisis? Y pregúntate a ti mismo: ¿cómo reaccionas ante la crisis? Este hombre no le importó su prestigio, no le importó su estatus, no le importó tener que caminar toda esa cantidad para llegar hasta donde Jesús estaba, porque estaba por un momento de dificultad y ansiedad.
Y dice la escritura en el verso 48 que acabamos de leer, que cuando él llega y se presenta con Jesús y le habla su necesidad, dice: Jesús, tengo un hijo que se está muriendo, necesito tu ayuda, necesito que vengas y puedas orar por él. Pareciera de repente que la respuesta que Jesús le da a este hombre desesperado es como muy ruda, porque dice que Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Ahora quiero que lo imaginen, ¿verdad? Es como que llega un hombre desesperado con mucho dolor: Jesús, por favor, necesito que me ayudes, mi hijo se está muriendo, por favor, ven y ayúdame con mi hijo. Y que Jesús de repente dice: si ustedes no ven señales y prodigios, nadie creerá, no creerán. Les pareciera como una respuesta ruda, ¿verdad? Como que le está diciendo: no me importa tu dolor, no me importa tu situación, deberías creer y ya. Y a veces así somos nosotros los cristianos, ¿verdad? A veces tenemos amigos y personas que están pasando por mucho dolor. Le decía: es que solo deberías creer en Jesús. ¿Cómo eso de que estás pasando por ansiedad si tú eres cristiano? ¿Verdad? Y entonces, ¿quién es tu Dios? Y pareciera que esa es muchas veces nuestra reacción y respuesta. Pero no es que Jesús realmente era la actitud que estaba tomando. Porque si nosotros vemos el corazón de Jesús, siempre es compasivo y siempre tenía misericordia y compasión con aquellos que estaban pasando por dificultad. De hecho, pues ya leímos la historia y él sana al hijo de este hombre, ¿verdad? No fue que él negó la respuesta, que este hombre estaba desesperadamente rogándole. Pero lo que estaba pasando en este momento es que Jesús estaba aprovechando esa oportunidad de desesperación para poder llevar no solo a este hombre, sino a todo Israel, a la gente que estaba siendo testigo, y también hoy a nosotros que estamos leyendo esta historia, somos testigos también de esta historia. Él estaba aprovechando la oportunidad para llevar al pueblo de Dios a un nivel de fe más profundo que el que ya tenía. Porque cuando Jesús les dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán, no es que estaba diciendo que las señales eran malas. De hecho, todo el evangelio de Juan está escrito en forma de señales para que por medio de ellas creamos en Jesús. O sea, Jesús está dispuesto a hacer señales, está dispuesto a hacer prodigios en medio de nosotros. Pero él estaba criticando más que al hombre, él estaba criticando más que la petición de este padre desesperado, una actitud que se ve constante en toda la historia de Israel, de la cual él quería llevarlos a una forma de relación diferente que ellos tenían. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, y obviamente es algo en lo cual también nosotros podemos caer, constantemente caían en algo que yo le llamaría la trampa del espectáculo y el consumismo. Digo conmigo: la trampa del espectáculo y el consumismo. Suena medio rimbombante ahí, pero lo que me refiero es que cuando digo la trampa del espectáculo, es que muchas veces el pueblo de Israel buscaba un Mesías que fuera como un mago, alguien que llegara y los impactara con señales, con prodigios, con manifestaciones. Y sabes que aún en la historia se registra que muchos fueron engañados a falsos mesías, porque al ver espectáculos, shows, señales y todo, quedaban como apantallados y decían: wow, este es el Mesías, sigámoslo a él, y fueron engañados. Y Jesús está de cierta manera haciendo una crítica a creer que se trata como de un espectáculo de magia, a que la gente se obsesionara tanto con la señal, tanto con el milagro, y perdiera de vista lo más importante, que era quién es aquella persona que está haciendo ese milagro. O sea, Jesús está dispuesto a hacer milagros, pero no nos llama a obsesionarnos con los milagros, ni a poner los milagros y las señales en el punto más alto de importancia. ¿Estás conmigo? Ahora, Juan, cada vez que Jesús hace estos milagros, él le llama señales. Digo conmigo: señales. Y la semana pasada yo te decía que una señal no es un fin en sí mismo, sino que es algo que apunta a una realidad superior. Por ejemplo, en las carreteras nosotros tenemos muchas señales. ¿Qué lugar les gusta visitar a ustedes? A ver, díganme un lugar que les gusta visitar por acá. Aquí escucho Catacamas, aquí escucho Choluteca. ¿Qué lugar les gusta visitar a ustedes? Ocotepeque, está bien, vamos a ir a Ocotepeque. Imagínate que tú vas en la carretera y de repente ves un letrero, una señalización que dice Ocotepeque 20 kilómetros para allá. Y es un letrero bonito, ¿verdad?
bien brillante, no grafiteado, le borraron los grafitis, tiene unas luces de colores que dice casi llega a Socotepec, que está a 20 kilómetros. ¿Y qué podría pasar si uno se queda apantallado por wow, qué bonita señal? Es más, bajémonos aquí, tomémonos una foto en la señal. Pero te quedas tan obsesionado con la señal, podrías cometer el error de ver la señal y nunca llegar al destino, nunca llegar a Ocotepeque. ¿De cuánto te perderías? ¿Te imaginas? Yo no conozco Ocotepeque, entonces no sé. Pero el punto es que Jesús está revelando una actitud constante que a veces tenemos en nuestro corazón, de que, claro, cuando Jesús sana a alguien, que yo creo que Él lo sigue haciendo y que es bueno que Él lo haga, podemos caer en la trampa de obsesionarnos tanto con ese milagro, que es la señal, quedarnos en ella, pero nunca llegar a Jesús. Y de repente decir, wow, qué increíble, todos los milagros que sucedieron en esta campaña, mira cómo ese muchacho se sanó, mira el testimonio de esta persona. A veces podemos llegar también a un punto extremo en el cual decimos, uy, qué ungido ese ministro, ¿verdad? Qué ungido ese predicador que está allí. Si tan solo ese predicador viniera e impusiera sus manos sobre mi cabeza, mi vida sería diferente, todo sería transformado. Si tan solo esa persona orara por mí, todas las cosas serían diferentes. Y podemos obsesionarnos tanto con esas señales, convertir las señales de Jesús, sus milagros, en un espectáculo de magia, en un show para entretener a la gente, para levantar emociones y todos aplaudir, gozarnos por lo que está sucediendo, y aún así nunca llegar a Jesús. Entonces, Jesús está hablando a un pueblo que le encantaba ver eso, que le encantaba que Jesús les quitara la enfermedad, que le encantaba ver que Jesús resolviera un problema, y esa era la clase de Mesías. Pero que muchos de ellos, aunque vieron las señales, las aplaudieron y las celebraron, al final terminaron también crucificando a Jesús, porque amaron más la señal que a Jesús mismo. Se obsesionaron más con la señal, con el milagro, con una respuesta, que a Jesús mismo. Y yo creo que si toda tu relación con Dios se basa en el que Él resuelva un problema que tienes, en el que Él responda una oración, una petición que tienes, es que estás más obsesionado con la señal que con Jesús mismo. Nos hemos vuelto idólatras de las señales, de los milagros, de las respuestas que esperamos de Dios, más que de Dios mismo. Y Dios no nos ha llamado a estar obsesionados con las señales, sino que Dios nos ha llamado a estar obsesionados con Jesús. Dile al que está junto a ti, Dios no te ha llamado a obsesionarte con las señales. Dios te ha llamado a obsesionarte con Jesús. Y si vemos la señal y la celebramos, pero nunca llegamos a Jesús, no hemos logrado el objetivo de la señal. Nos hemos perdido del verdadero propósito de la señal. Ahora, Jesús también está criticando la trampa del consumismo, y es que queremos tener a un Dios que sea como un mesero que responde a nuestra orden, como, hey, ¿me puedes traer la sopa? Y aquí viene el mesero y le trae la sopa, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios sea un Mesías de este tipo, que le pedimos cosas y Él las tiene que traer a nuestro servicio. Pero sabes que a mí me llama la atención que hoy en día hemos caído en un sistema de mercado tan transaccional, pero poco relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando uno va a un restaurante y hay un mesero que lo está atendiendo, yo te pregunto, ¿cuántas veces te acuerdas del nombre del mesero que te está atendiendo? Es más, a veces estamos tan enajenados de las personas y de las relaciones, que tal vez el mesero lleva media hora atendiéndote y ni te acuerdas cómo era él. De repente dices, ¿cuál era nuestro mesero? ¿Alguien le ha pasado eso? O sea, porque tenemos gente que queremos que nos sirva, pero con la cual no tenemos ninguna relación. Y con Jesús a veces puede parecer lo mismo. Queremos que Dios esté sirviendo nuestras necesidades, pero no conocemos quién es Él. Entonces Jesús está presentándose a un pueblo que demanda señales, pero que no está queriéndolo conocer a Él como persona. No está reconociendo quién es Él, porque la señal nuevamente no es el fin. La señal es una oportunidad que señala a algo más profundo, que es reconocer quién es Jesús. O sea que el verdadero problema es que podemos obsesionarnos con la señal y jamás llegar al punto al cual la señal estaba apuntando. Y sabes que incluso
al leer estos textos que Juan describe que son señales, podemos cometer este mismo error. Porque la primera señal que Jesús hace es que Él convirtió el agua en vino. Pero eso no es lo importante. Digo conmigo, eso no es lo importante. Sino lo importante es entender qué significa, qué nos enseña de Jesús esa señal de que Él convirtió el agua en vino. La semana pasada decíamos, ¿verdad? Él tomó unas tinajas que eran parte de un ritual religioso judío y utilizó esas tinajas para convertir esa agua en vino, porque al hacer esa señal lo que Él estaba representando es que lo que los profetas de Israel anunciaban, que vendría el día en el cual vendría un tiempo nuevo, donde Dios haría un nuevo pacto que no solamente sería algo externo, una religión vacía, sino un cambio profundo de corazón. Esta señal estaba representando que ahora en Jesús se estaba cumpliendo ese nuevo tiempo. Pero si alguien se quedaba con decir, wow, Jesús convirtió agua en vino, pero nunca se dio cuenta que representaba el nuevo tiempo que se estaba cumpliendo, se perdió de vista lo importante de la señal. Igualmente aquí podemos leer esta historia y decir, wow, qué increíble, Jesús sanó a un niño solo con una palabra. Esa es la señal, pero eso no es lo más importante. Sino lo importante es, ¿y qué significa eso? ¿Qué nos habla eso acerca de Jesús? ¿Qué es lo que podemos recibir en Él? Porque es justamente en ese conocer a Jesús que recibimos la vida de Dios. Juan dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Dios, en que conozcan a Jesús el Mesías. Y lo eterno, di conmigo, lo eterno es lo que podemos conocer de su persona, porque ninguna señal es eterna. Jesús convirtió agua en vino y se lo acabaron de seguro, ¿va? Jesús sanó a un niño, pero después el niño murió. Pero la revelación de Cristo y la vida que recibimos de Él, eso es algo que nunca se acaba y es algo que es eterno. Y por eso, si estamos obsesionados con una señal pero nos perdemos de Jesús, no estamos recibiendo lo eterno. Estamos recibiendo algo temporal que va a acabar, pero solo lo eterno es lo que puede sostenernos, y solo lo eterno es lo que nos da esa vida de Dios que trae abundancia de paz, abundancia de plenitud, abundancia de gozo que recibimos en Él. Amén. Entonces yo te decía, lo más importante no es que Jesús sanó al niño. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. O sea, tampoco es que Jesús es malo y dijo, no, que se muera tu hijo. No, no es eso. Pero lo más importante es qué representa. Y aquí tenemos que poner un poquito de atención a esta historia, porque dice que el oficial del rey llegó con Jesús y le dice, Jesús, Señor, baja antes de que mi hijo se muera. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba a una distancia de 30 kilómetros. Él viajó de Capernaum hasta Caná de Galilea, y ahora que llega con Jesús le dice, Jesús, tengo un hijo, se está muriendo, está enfermo, por favor, ven conmigo, ven a mi casa, ora por él. Tal vez le dijo, impon las manos, porque yo estoy seguro que si tú vas a mi casa y oras por él, mi hijo va a resucitar o va a vivir. Y creo que eso está representando cómo muchas veces nosotros no solamente le queremos decir a Dios qué hacer, sino que también le queremos decir cómo hacerlo. ¿Quién ha pasado alguna vez así en su vida? Dice, Señor, yo quiero que tú me reconcilies con esta persona, pero que él venga a pedirme perdón. Y si él viene, yo sé que es de ti esta señal, Padre, para que se restaure la relación. Entonces dice, ok, yo quiero hacer algo ahí, pero no lo voy a hacer como tú quieres que lo hagas. Pero tenemos como tanto esa visión de Jesús siendo como un mesero de nosotros, que va a hacer lo que queremos, que no solamente le pedimos qué hacer, le decimos al Señor cómo hacerlo. Pero yo quiero decirte algo anticipadamente. Jesús sabe cuál es la mejor forma de hacerlo. No la que más nos gusta, ni a veces la más cómoda, pero sí la que más fruto va a traer en nuestras vidas y la que más gloria le va a dar a Él. Y tenemos que aprender que Jesús no es nuestro mesero. Nosotros estamos aquí para servirle a Él. Y si confiamos en Él, podemos confiar que Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él sabe la forma, pero que también podemos confiar que Él es siempre fiel a su palabra y que trae respuesta cuando Él ha dicho que va a actuar en nuestras vidas. Pero necesitamos confiar en Él. Digo conmigo, confiar en Él. Entonces este hombre llega con Jesús y le dice, Señor, necesito que vayas a mi casa y ores por mi hijo para que él se sane. Y Jesús simplemente le dice, vete tú, puedes irte, tu hijo
vive. Jesús no iba a caminar allá, no porque no quisiera hacerlo, sino que Jesús sabía que su palabra era suficiente para que ese milagro ocurriera, ¿verdad? Ahora, yo estoy seguro que si eso pasara hoy en día, muchos de nosotros nos ofenderíamos, ¿verdad? Porque normalmente nuestro corazón es como bien necesitado de ver esas cosas físicas que sucedan, ¿verdad? Es como a veces está como con algún pastor, con algún líder: pastor, es que necesito, por favor, que vengan a mi casa porque no saben el ambiente que hay en mi casa. Por favor, vengan, oren por cada puerta, por cada ventana, unjan las pastores con aceite, con vino, con huevo, con sal, con leche, con todo lo que puedan, para que el ambiente cambie en mi hogar, ¿verdad? O decimos: pastor, por favor, pueden venir a orar por mi empresa, úncanle, pónganle aceite a todas las paredes porque han estado bajas las ventas, pero yo sé que si ustedes vienen y oran, algo va a pasar en este negocio y se van a activar las ventas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que de repente aquella persona que la que tú estás buscando simplemente te dice como: no, regrésate y ya va a ser diferente. Uno se ofendería, ¿verdad? Diría: nah, es que no quieren, les da flojera orar por mí. ¿Dónde está el amor de que están aquí para servir a las personas y todo? Pero este hombre que se acerca a Jesús, que le dice: que Señor Jesús, por favor, ven a mi casa y ora por mi hijo que se está muriendo. Y Jesús dice: no, vete tú, ya está bien. Algo pasó en el corazón de él, que la escritura dice: y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y es en este punto donde la señal nos quiere invitar a entender algo más profundo acerca del Señor, algo más profundo acerca de Jesús. Porque sabes que incluso en la escritura hebrea o en el Antiguo Testamento hay ejemplos de profetas que oraron por hijos que estaban a punto de morir y sanaron. Seguramente este hombre aún conocía esa historia en la cual el profeta Elías ora por el hijo de una mujer, Eliseo ora por el hijo de una mujer que estaba a punto de morir, y que él va a la casa de la mujer, se acerca a la cama del hijo y el hijo vuelve a levantarse a la vida. Pero lo que no estaban viendo es que Jesús no era un simple profeta más. Jesús era mucho más que eso. Él no iba a sanar en la forma en la cual ellos estaban acostumbrados y esperaban, porque él estaba queriendo revelar algo más profundo que eso. Que de hecho el autor de Juan, desde el principio de su evangelio, ya nos está queriendo decir cuál es la forma en la que quiere que entendamos a Jesús. Y tal vez algunos conocen este pasaje hasta de memoria, donde Juan 1:1 describe: en el principio la palabra. Di conmigo: la palabra. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio como Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. Esa es la forma en la que Juan está queriendo que nosotros podamos reconocer quién es Jesús. Y está haciendo una cita a Génesis 1 que dice: en el principio Dios habló y por su palabra dijo: sea la luz, y la luz fue. Sean las cosas creadas, y por toda su palabra fueron creadas todas las cosas. Y lo que nos está diciendo es: Jesús no era un simple hacedor de milagros. Jesús no era un profeta más lleno del poder de Dios. Lo que Juan nos está queriendo decir es que Jesús podía decir una palabra y que el niño fuera sanado, no solamente porque su palabra tenía autoridad y poder, sino que lo más profundo que quiere que entendamos es que más que simplemente decir la palabra de Jesús tiene poder, quiere que entendamos que Jesús era la palabra de Dios hecha hombre. Él encarnó toda la gloria de Dios en una persona. Él estuvo en el principio de la creación, creó todos los planetas con su palabra. Él creó todas las cosas. Él te creó a ti y a mí. Él creó al niño que estaban orando por él, y él era la palabra de Dios en la cual la vida de Dios estaba contenida. Por lo tanto, si Jesús decía una palabra, yo puedo confiar en esa palabra, porque él mismo es la palabra de Dios hecho hombre, en el cual todo lo que Dios hace fue hecho por la palabra del Señor. Y ese es el punto al cual nos quiere invitar esta escritura. Más que simplemente decir: wow, Jesús sanó a un niño, muchos profetas lo hicieron. Y aún hoy Dios puede sanar a muchos niños.
Pero lo que estaba sucediendo allí es que detrás de esa señal nos estaba revelando que Jesús era la palabra de Dios, todo el poder creador de Dios contenido dentro de una persona. Y más que simplemente creer que Dios puede hacer algo, el tipo de fe a la cual el Señor nos está llamando es aprender a reconocer quién es Jesús. No es solo un gran maestro, no es solo un hacedor de milagros. Él es Dios hecho hombre. Él es toda la palabra. Él estuvo en el principio de la creación y toda la gloria de Dios fue contenida en Él, y Él vino a habitar en medio de nosotros, y al verlo a Él vemos la gloria de Dios, y al escuchar las palabras de Él son las mismas palabras de Dios, que cada vez que Dios habla algo sucede en el mundo, que las cosas son creadas por la palabra de Dios, y Cristo es esa palabra de Dios que crea todas las cosas. Si Él creó todo, ¿cómo no puedo yo confiar que cuando Él habló algo sucede en este mundo? ¿Cómo no puedo yo confiar que lo que está escrito de Él en esta escritura es algo que produce vida en nosotros, porque Él es la palabra de Dios hecho hombre? Y la invitación que nos está haciendo este texto es que más que creer que Jesús puede hacer un milagro en nuestras vidas y pedirle: Señor, haz un milagro porque estoy desesperado, Él lo puede hacer, pero quiere llevarnos a un nivel de profundidad, de una fe que reconoce quién es Jesús. Él es toda la palabra, Él es todo el poder creador de Dios contenido en una persona, y por lo tanto yo puedo confiar en Él. Este hombre escucha esta palabra y algo sucede en su interior, que la escritura dice: y el hombre creyó la palabra del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora regresa a tu casa, porque ya tu hijo está bien, tu hijo está vivo, regresa a tu casa. Y este punto para mí es importante, porque a veces creemos que la fe es creer aquí, ¿verdad? Como, yo creo que Jesús existe. Uy, sí, yo creo que Jesús es el verbo de Dios, ¿verdad? Yo creo que Jesús es bueno, que Él me perdonó. Pero la fe de este hombre no está representada tanto en lo que pasó en su mente, sino que la fe de este hombre se refleja en que él caminó de regreso a casa. ¿Por qué te digo esto? Porque le puedo decir Jesús: sí, Jesús, lo creo. Pero si no hubiera creído realmente, le dice: no, Señor, pero es que aquí me quedo hasta estar seguro de que realmente mi hijo fue sano, ¿verdad? En aquel tiempo no habían celulares, él no podía llamar: hey, amorcito, ¿ya sanó mi hijo? Él no podía saber. O sea, él tenía que regresar creyendo la palabra de Jesús, y hasta llegar a su casa se iba a dar cuenta si realmente pasó o no. ¿Me explico? Pero si él pudo caminar, es porque sí creyó y regresó a casa confiando en la palabra de Dios. Dile al que está junto a ti, sacúdelo ahí, y dile: la fe real no es creer que Dios pueda hacer un milagro. Eso es solo optimismo. Dile: la verdadera fe es creer que Jesús es quien dice ser, y caminar confiado aunque el milagro aún no haya llegado. Este hombre escuchó la palabra de Jesús, la creyó y regresó a casa. Y sabes que yo te decía, y por eso es el título de este mensaje, son 30 kilómetros de distancia. No sé cuántas horas puede representar eso, también depende de quién camine, ¿va? Hay unos que tal vez damos 20 pasos y tomamos un descanso de media hora para hidratarnos, ¿va? 20 pasos y así seguimos. Pero este hombre tuvo que caminar exactamente por el mismo lugar en el cual él vino, pasar las mismas calles, pasar las mismas carreteras. Si había un perro muerto en la calle, pues ahí seguía el perro muerto todavía, y tuvo que pasar otra vez junto a él, pasar por las mismas tiendas, por las mismas personas. Pero aunque era el mismo camino, él tenía ahora una fe diferente. Yo me imagino que el camino de ida, en el cual él venía desesperado porque su hijo se estaba muriendo, él venía como ansioso, ¿verdad? Estresado, desesperado. Y el camino de regreso fue tranquilo, fue en paz, porque aunque era el mismo camino, él tenía una fe por una palabra que recibió de parte de Jesús. ¿Me sigues? Ahora, y yo te digo esto porque tú hoy vas a salir de este lugar, vas a regresar a la misma casa, con el mismo marido, con la misma marida también, tal vez con la misma enfermedad que estás luchando, la misma deuda que tienes,
O sea, va a ser el mismo camino de regreso, pero el reto es caminar ahora con una actitud diferente. Ya no caminar con ansiedad, con desesperación. Esa no es la clase de vida que Dios nos está llamando, sino caminar confiando en, más que en que Dios pueda hacer un milagro, confiando en que Jesús verdaderamente es quien dice ser, y por lo tanto yo puedo descansar en Él. Yo puedo descansar en quién es esta persona que me está hablando y en la cual yo estoy creyendo. Ahora, yo creo, y mira, y eso ya no lo explica la Biblia, pero así como somos los hombres, yo creo que este padre creyó la palabra, pero que en el camino tal vez tuvo de repente dudas. Tal vez iba por el kilómetro 3 y decía, uy, ¿y si Jesús de verdad no sanó y si necesito que venga a mi casa, mejor me regreso y le voy a decir, no Jesús, ok, te creo, pero por favor, mejor para asegurarnos, vente a mi casa, sí, y ora por mi hijo, imponle manos? Tal vez esa persona entró en una crisis de duda en ese camino, pero tuvo que decir, no, pero Jesús me dijo, mi hijo vive, y voy a confiar en esa palabra y voy a seguir caminando, ¿verdad? Y seguía caminando, tal vez por el kilómetro 15 dice, es que si ya no regreso y me aseguro, ya quién sabe dónde Jesús va a estar. Tal vez yo no lo voy a volver a encontrar, pero en ese momento de crisis de fe, él tuvo que volver a decir, no, pero Jesús me dio una palabra y me dijo, tu hijo vive. Voy a creerlo y voy a seguir caminando los kilómetros que faltan. Y te digo esto porque me parece que esta historia, que tal vez para ese hombre fueron 30 kilómetros, para nosotros representa toda nuestra vida. Porque nuestra vida es caminar creyendo que Jesús es quien dice ser, creyendo que su palabra es real. Y hay momentos en los que uno naturalmente entra como en esas crisis de decir, pues, pero ¿será verdad esto que estoy creyendo? ¿Será real? Y aún el tiempo que estoy dedicando de mi vida para servir a esta persona, para servir a esta causa o esta misión, ¿cómo me puedo asegurar? Pero Dios nos está invitando a decir, no, pero en su palabra hay una promesa, en su palabra está escrito. Aún muchas personas dieron testimonio de sus encuentros con Jesús, y yo puedo creer que Jesús es quien dice ser, y sigo caminando. El hombre todavía no podía haber manifestado el milagro que ya había sido declarado por la palabra del Señor, pero él tenía que seguir caminando con esa fe para poder ver que estaba cumplido ya lo que Jesús había anunciado. Muchas veces nosotros estamos caminando y no hemos visto todo lo que esperamos ver de Dios, pero la respuesta de Jesús es: sigue caminando. Tal vez te faltan unos cuantos kilómetros más, tal vez faltan unos cuantos años más. Aún Hebreos 11 dice que hubo gente con tanta fe que terminó su vida aquí en la tierra y no vieron todo con sus ojos naturales, pero sabían que en algún momento vendría el cumplimiento de ello en las próximas generaciones. Siguieron caminando con fe, aunque todavía no veían todo, pero que estaban creyendo y confiando en la palabra del Señor. Así que yo quiero decirte, el milagro en nuestras vidas no ocurre hasta que lo vemos materializado. El verdadero milagro ocurre cuando puedo regresar a casa en la misma situación, pero caminar de manera diferente, porque estoy confiando en que Jesús es quien dice ser y que su palabra es real para mi vida. Ese es el punto al cual Jesús nos está invitando. No es caminar por deseo, no es caminar con una esperanza ciega, sino es vivir cada día como si Jesús fuera realmente quien dice ser. Su palabra dice que en Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos han leído eso? Él en la cruz llevó todo el precio de nuestro pecado para limpiarnos, para perdonarnos. Pero a veces que estamos caminando, todavía sentimos culpables por el pasado. A veces que estamos caminando y cuando vemos un momento difícil en nuestra vida decimos: Señor, ¿será que estoy pagando todavía el precio de lo que hice en aquel tiempo? ¿Será que todavía estoy pagando el precio del pecado de mis padres? Y Jesús dice: ¿qué no has visto? Y la palabra dice que en Él ya fueron perdonados todos nuestros pecados y Él ni siquiera se acuerda de ellos. ¿Cómo sería caminar nuestra vida como si verdaderamente, y porque así lo es, nuestros pecados han sido totalmente borrados y perdonados por Dios? ¿Qué paz vendría a tu corazón? ¿Qué gozo vendría a tu vida? ¿Qué plenitud vendría?
pero estamos caminando sin esa certeza de que Jesús es quien dice ser y que su palabra es lo que es. ¿Qué palabras estás dudando en tu vida y que hoy necesitas creer y vivir de manera diferente para experimentar esa vida de Dios? A mí me impresiona cómo hay personas que tienen una fe que hasta a uno le cae mal. Tal vez muchos conocen personas así, no porque les caigan mal, ¿verdad? Pero hay personas que parece que el mundo se está derrumbando alrededor y uno está como que, ¿qué vamos a hacer? Y la persona tú lo ves que dice, tranquilo, oremos, Dios va a actuar. Y parece que la familia está en el peor momento, en desastre, y te dice, no, tranquilo, Dios va a actuar, yo lo he conocido, oremos. ¿Quién conoce gente así? Digo que hasta uno hasta le caen mal, ¿verdad? Porque dice, qué pasivo eres tú, deberías estar haciendo algo y deberías estarte moviendo, ¿verdad? Y uno en la ansiedad, en la desesperación. Pero son personas que han podido conocer quién es Jesús y están tanta su confianza depositada en la persona de Cristo, que eso que ven ya ni les causa nada, porque tienen una paz de que confían no solamente en que Dios pueda hacer algo, confían en quién es Jesús. Confían en quién es Él. Él es bueno, Él es lleno de gracia y misericordia, Él es lento para la ira, Él es nuestro Salvador, nuestro perdonador. Y podemos descansar confiando quién es Él. Y sabes que yo creo que esta clase de fe, porque es como que hay una progresión. Este hombre comenzó a caminar de ida creyendo que tal vez Jesús podía hacer algo, que tal vez era un hacedor de milagros, pero regresó no solamente confiando que Él ya lo había hecho, sino que regresó con una fe reconociendo quién es Él. Y para mí, cuando uno llega a ese nivel de fe, es algo que se contagia en las demás personas. Porque la fe superficial de decir, es que yo creo que Dios puede hacer algo, ok, está bien. Pero la fe de esa persona que confía es que yo ya sé quién es mi Dios y no me mueven las circunstancias. Eso nos cambia. Si tú estás pasando por un momento difícil y conoces a una persona así, pasar unos minutos con ella, pasar unas horas, unos días con una persona con esa clase de fe, lo terminan impactando tanto a uno que después uno mismo también se vuelve, oremos, todo está tranquilo, Dios va a actuar, podemos confiar en Él, porque esa fe, digo conmigo, se contagia. Esta historia termina y dice que ya cuando este hombre llega a su casa, salen a alcanzarlo, ¿verdad? Los siervos, la gente que vivía con él en su casa. Era un hombre que tenía mucho poder, mucha gente trabajaba para él seguramente. Y lo encuentran y les preguntan, ¿cómo está mi hijo? Y dicen, hey, tu hijo está bien, tu hijo se sanó, tu hijo vive. Y él les pregunta, ¿y a qué hora exactamente él se empezó a mejorar o él empezó a sanar? Y la gente le dice, a la 1 de la tarde él se sanó. Entonces él en ese momento supo y se confirmó la fe que ya estaba levantándose en su corazón. A esa hora fue cuando Jesús anunció que iba a suceder. Solo hacía falta que yo llegara a casa y caminara para ver que se cumplía. Y él tuvo una fe tan profunda que dice que entonces toda su casa creyó. Toda su casa creyó, porque el impacto de fe que Jesús tuvo en él lo llevó a una fe contagiosa. Digo conmigo, una fe contagiosa que impactó a toda su casa, que impactó a la gente que estaba alrededor y provocó que toda su casa creyera. No solamente que creyera que Jesús podía hacer milagros, sino que creyera quién es Jesús. Él es el verbo de Dios, la palabra hecha hombre, la gloria de Dios contenida en una persona y en el cual podemos confiar, porque si Él creó todas las cosas y en su nombre hay vida, todo lo que Él diga es verdad, todo lo que Él diga es la realidad, todo lo que Él dice es lo que define realmente nuestro futuro y lo que define realmente cómo podemos vivir hoy. La invitación es salir de aquí hoy, pero caminando diferente
porque hoy hemos decidido creer quién es Jesús y vivir como que Él es quien dice ser y que su palabra es la verdad y es lo que define nuestras vidas. Eso lo cambia todo, iglesia. Ponte de pie.